Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Bar Marduk conmociona a todos con sus palabras sobre el Sinsangu en plena transmisión en vivo. Una declaración inesperada, llena de emoción y nostalgia, que ha desatado una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Nadie imaginaba que el actor turco abriría su corazón de esa manera, especialmente hablando de alguien con quien compartió una historia tan especial. Todo ocurrió durante una entrevista transmitida en vivo en un programa de televisión muy popular en Estambul. Bar, que se encontraba promocionando su nueva serie, fue sorprendido por la pregunta de la presentadora: si tuvieras que describir en una palabra a El Sinsangu, ¿cuál sería? Por unos segundos, el actor guardó silencio, sonrió levemente y respondió con voz tranquila pero llena de sentimiento: luz. Ella siempre fue eso, una luz. El momento se volvió viral en cuestión de minutos. Los fans no tardaron en compartir el video, destacando la expresión sincera del actor y la emoción visible en su mirada. Algunos comentaron que Bar parecía contener las lágrimas, mientras otros aseguraban que sus palabras eran una clara muestra de que todavía sentía algo por el Sin. La frase, ella siempre fue una luz, se convirtió en tendencia en las redes, acompañada de miles de mensajes de apoyo y nostalgia. Momentos después, la presentadora decidió profundizar un poco más y le preguntó si había vuelto a tener contacto con la actriz. Bar respondió con un tono más reservado: no nos vemos tanto como antes, pero el respeto y el cariño siempre están. A veces, las personas no necesitan hablar todos los días para seguir presentes. Esa frase generó un silencio en el estudio, y los espectadores pudieron notar que se trataba de un momento genuino, sin guión ni estrategia publicitaria. En paralelo, la reacción de El Sinsangu no tardó en llegar. Aunque la actriz no mencionó directamente a Bar, publicó en sus redes una historia con una frase simple pero cargada de significado: algunas palabras llegan cuando el corazón está listo para escucharlas. Sus seguidores interpretaron esa publicación como una respuesta directa al comentario de su excompañero, alimentando los rumores sobre un posible reencuentro o una reconciliación. En los foros de fanáticos, las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que los dos actores habían retomado la comunicación desde hace semanas y que el gesto de Bar en el programa fue su forma de hacerlo público de manera sutil. Otros, en cambio, opinaban que se trataba simplemente de un recuerdo cariñoso, sin intención de revivir el pasado. Sin embargo, lo que todos coincidían en afirmar era que entre ambos aún existía una conexión innegable. A medida que avanzaban las horas, los medios comenzaron a reproducir el video de la entrevista en todos los portales. Algunos titulares destacaban la emotividad del momento, mientras otros se centraban en la posible confesión encubierta de Bar. Los comentaristas de televisión debatían sobre si sus palabras habían sido espontáneas o si formaban parte de una estrategia para llamar la atención del público antes del estreno de su nueva producción. Sin embargo, quienes conocen al actor afirman que su mirada y tono de voz no dejaban lugar a dudas, hablaba desde el corazón. Uno de los momentos más comentados fue cuando Bar, al final de la entrevista, dijo una frase que pareció tener un doble sentido: a veces la vida te separa de alguien no para olvidarla, sino para recordarte lo que realmente significa sentir. El público en el estudio respondió con un aplauso espontáneo, y las redes se inundaron de clips acompañados por música romántica y frases como Bar aún piensa en el Sin. Por su parte, el Sin fue vista esa misma noche saliendo de un restaurante en Ñanta junto a una amiga. Los periodistas la abordaron para preguntarle sobre las declaraciones de Bar. Con una sonrisa calmada, respondió brevemente: escuché lo que dijo, y solo puedo decir que la luz no se apaga cuando es verdadera. Su tono fue sereno, pero su mirada, según los testigos, reflejaba una mezcla de emoción y nostalgia. Esa respuesta fue suficiente para que la noticia tomara aún más fuerza. Horas después, un video filtrado mostró a El Sin observando la entrevista desde su camerino.
En las imágenes, se la veía en silencio, con los ojos brillantes, y al final, soltaba un suspiro antes de sonreír. Él siempre tuvo las palabras justas, habría dicho a una compañera del set, según una fuente cercana. Esa pequeña frase, difundida por varios medios digitales, terminó de desatar la locura entre los seguidores de la pareja. Mientras tanto, Bar evitó hacer nuevos comentarios, pero un día después publicó una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram con la frase, algunas luces nunca se apagan, solo cambian de cielo. Los fanáticos interpretaron ese mensaje como una clara referencia a Elsin. En pocas horas, la publicación superó el 1.000.000 de me gusta y los comentarios se llenaron de frases como Elsin es esa luz o el amor sigue vivo. Las agencias de entretenimiento comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre ambos en un nuevo proyecto. Según rumores, una importante plataforma digital turca habría ofrecido a los actores protagonizar una miniserie romántica. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, los seguidores están convencidos de que sería el escenario perfecto para un reencuentro que muchos desean desde hace años. En redes, los fanáticos también han iniciado una campaña con el hashtag #Barielin otra vez, pidiendo a los productores que los vuelvan a unir en pantalla. Los mensajes son tan emotivos que algunos incluso mencionan cómo su química trascendió la ficción y marcó una época dorada en la televisión turca. Ellos no solo actuaban, se sentían, escribió un usuario. Otro comentó, cada mirada entre ellos era real, no hacía falta un guión. En los días siguientes, la prensa turca no habló de otra cosa. Programas de entretenimiento, columnistas y expertos en relaciones públicas coincidieron en algo, la conexión entre Bar Arduk y Elsin Sangu sigue intacta, aunque el tiempo y las circunstancias los hayan separado. Como dijo uno de los comentaristas más reconocidos, hay vínculos que ni el silencio ni los años pueden romper. Al cierre de la semana, una fuente anónima cercana a ambos aseguró que los actores intercambiaron mensajes después del programa. Fue breve, pero sincero. Se felicitaron mutuamente y hablaron de cómo los recuerdos siguen presentes. Aunque no se revelaron más detalles, el simple hecho de que hayan vuelto a comunicarse encendió una chispa de esperanza entre los admiradores de su historia. Así, lo que empezó como una simple pregunta en una entrevista terminó convirtiéndose en una ola de emoción, nostalgia y esperanza. Porque, al final, las palabras de Bar no solo revivieron recuerdos, sino que también recordaron al público algo esencial. Hay historias que, aunque parezcan haber terminado, siguen escribiéndose en silencio. Y para muchos, la de Bar y Elsin es una de ellas. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo todos los detalles sobre Bar Arduk y Elsin Sangu, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que cuéntanos qué piensas sobre esta sorprendente declaración.